Buenas tardes, ¿cómo están? Oye, estaba revisando aquí el Código Penal del Estado de Querétaro y estaba viendo el tipo penal de al que se refiere a la administración fraudulenta. Este, Ayer estaba escuchando una plática sobre unas sociedades mercantiles y se me vino a la mente este artículo porque es interesante. Se refiere a la administración de bienes, ya sea de una persona física o de una persona moral, y el cual consiste en el manejo de recursos ajenos a la persona que lleva a cabo la actividad. O sea, puede ser un administrador, un representante legal, ya sea de una persona física o moral, pero sí está tipificado como delito el hecho de que, por ejemplo, hagan un manejo indebido de recursos, en perjuicio, pues lógicamente de la persona que le encargó los bienes en administración o en detrimento de ese patrimonio. Es interesante también porque muchas veces se designa a personas en las sociedades, más que nada en las sociedades, en las personas morales, y puede pasar este tipo de conductas, que haya manejos indebidos de dinero, de recursos, de contratos, de cuenta, que registren operaciones que no existen, gastos que no existen, exagerando, pueden exagerar también los gastos que se hayan hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándoles para su provecho propio. Entonces, en ese sentido, sí es interesante que todas las personas que llegan a trabajar o laborar laborar o que les encarguen la administración de un negocio, ya sea de una persona física o moral, pues sí tengan en cuenta este tipo de situaciones, porque sí es algo grave. Aquí, por ejemplo, lo estaba viendo que pueden incurrir en sanciones de privativas de la libertad de 1 a 4 años, de 4 a 10 años, de 10 a 15 años, y se aumentan, por ejemplo, si es en agravio de una persona mayor de 60 años o cuando el administrador o responsable obtenga un beneficio económico para sí o para otra persona. Esto más que nada se refiere también al desvío de recursos, pero es interesante porque derivado de una cuestión civil que es ahora sí que el manejo de recursos, el manejo de un negocio, de una empresa, pues también cómo repercute en lo penal. Me dice Denise López Urban, ¿cómo anda? No entiendo. Estamos hablando de Denise, de la administración fraudulenta, lo que se comete luego en los negocios, en las empresas, en las personas morales, cuando alguien que trabaja ahí, que le dan la chamba de que labore como administrador, desvía los recursos, no los aplica donde deben de ser, o los oculta, o él se los queda, los retiene, o como comúnmente se dice, los jinetea, o sea, le da otro manejo al recurso, o los bienes de una empresa, de un negocio. Puede ser de persona moral o persona física, puede ser una persona que se le haya designado administrador, que tenga poder para actos de administración. De esos más que nada son los que pueden incurrir en este tipo de cosas, que se hagan el manejo indebido de algún recurso, de dinero, de bienes, que celebren contratos de forma de forma no de acuerdo a las leyes, de forma ilegal, o ocultando cosas, ocultando la verdad. O sea, es interesante este tipo de cuestiones. El manejo de los recursos en una persona moral, pues es lo que ayuda a que que el negocio progrese, que la empresa se siga desarrollando, que se sigan creando fuentes de trabajo. Muchos negocios, por el mal manejo de los recursos, quiebran, desaparecen, no tienen las ganancias, las utilidades que debieran tener, precisamente por el mal manejo de los recursos. ¿Cuántas veces se escucha de que los trabajadores dicen, es que no me dieron las utilidades? Y puede ser por este tipo de cosas, por el mal manejo que se tiene dentro de la empresa de todos estos bienes, de los recursos, de las ganancias, el pago a los proveedores,
que no se les pague a tiempo, el pago también a los trabajadores, el pago a los créditos, si contrata créditos el administrador y no los paga, bueno, pues puede haber este problema de que hay una administración fraudulenta si está utilizando los bienes para otro tipo de cuestiones que no sean, ahora sí que si por ejemplo es una persona moral, que no sea el objeto que tiene la persona moral, ¿no? En sus estatutos. ¿Cuál es el objeto de la empresa? Pues es ¿no? Comprar material para hacer casas y luego venderlas. Ah, bueno, pues entonces los recursos se tienen que utilizar para eso, para, para comprar material, hacer casas y luego venderlas. O sea, no puede haber otro tipo de movimiento o de manejo. Por eso es que pues, como les decía, escuché ayer una plática relacionada con empresas, con negocios, y me acordé de esto, ¿no? De lo que es la administración fraudulenta en una empresa, en un negocio, y es interesante conocerlo, conocer este tipo de cuestiones, porque muchas veces a lo mejor también puede ser que la persona haga las cosas por hacerlas sin tener conocimiento de este tipo de situaciones, porque piense que así está bien o porque alguien así le enseñó o le dijo algo así de esta forma y resulta que es algo indebido, ilegal y incluso puede incurrir en responsabilidad penal. Más que nada eso es lo que hay que tener en cuenta, qué tipo de responsabilidad puedo, puedo tener si incurro en ciertas situaciones, si llevo a cabo determinados actos, omisiones, si hago un manejo indebido de dinero, en qué momento sería, con qué tipo de actividad puedo incurrir en una falta que sea tan grave que me pueda llevar precisamente a esto, a la administración fraudulenta, o que se catalogue como que es una administración fraudulenta. Entonces, sí, en ese sentido se debe de tener mucho cuidado, analizar, por ejemplo, el objeto social de una persona moral, bueno, cuál es el giro al que se dedica, su objeto, su objetivo, qué es lo que se pretende alcanzar en la empresa, y en base a eso, pues entonces sí, hacer el manejo de los recursos como debiera de ser, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, quienes dicen, bueno, pues es que nada les dieron estos recursos y ya de lo demás que llegó ya no hay nada. No, no, también se incurriría por productos que no existieran o ganancias que no existieran al momento que le dieron el nombramiento de administrador. Si posteriormente con el manejo del dinero, de los bienes, del trabajo, se obtuvieron recursos o productos o provechos para la empresa y se manejan indebidamente, bueno, eso ya entró al patrimonio de la empresa y si se hace el manejo indebido, bueno, pues ya es a causa de la persona que lo lleva a cabo y es en su perjuicio, su responsabilidad, y entonces allí estamos viendo que es una administración fraudulenta si se incurre en este tipo de actos, como les decía, que se describen en este artículo, que dice: al que reciba bienes para su administración o cuidado y cause un detrimento o perjuicio económico al titular de los mismos por medio de la alteración de cuentas o condiciones de contratos, registrando operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando, reteniendo o empleándolos indebidamente, se le impondrán las siguientes penas. Y ya las penas van dependiendo de los montos, de 1 a 4 años, de 4 a 10 años, de 10 a 15 años, y como ya les decía, las penas se pueden aumentar hasta en una mitad si la persona a quien se le causa agravio es una persona mayor de 60 años, y también se aumentan hasta una mitad cuando el administrador responsable obtiene una ganancia para sí o para otra persona, para un tercero. Entonces, si es algo grave, no es algo así que digamos no pasa nada. Mucha gente dice, no pasa nada, agarra el dinero de aquí, lo metes acá, inviértelo acá, llévatelo para acá. No, sí pasa, porque pues esto es la administración fraudulenta, y más cuando se incurre en este tipo de actos, ¿no? Y más cuando son empresas o que manejan mucho dinero, pues imagínense la reparación del daño que se tendría que hacer para 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 recuperarle todo lo que se utilizó indebidamente, lo que se desfalcó de la empresa o una persona física.
Entonces sí es interesante analizar todo este tipo de cuestiones que vienen en los códigos penales. En la mayoría de los estados tienen este tipo penal, la, la administración fraudulenta. Entonces, esto es lo que hoy les estoy platicando. Esto es una cuestión penal que es ajena a las materias que yo conozco, a las civiles, a los familiares, pero que tiene un poquito de relación con la materia civil. ¿Por qué? Porque dentro de la materia civil o mercantil, bueno, pues existe todo lo relacionado a los bienes, a las propiedades, al dinero, a la especulación con dinero, a las designaciones de personas morales, a las sociedades. Entonces, sí es interesante todo este tipo de temas. No sé si ustedes tienen algún comentario que hacer, algo que quieran platicar al respecto. Estamos aquí viendo este tipo de situaciones, ¿no? Si ustedes han tenido conocimiento de alguna cuestión de este tipo, cómo la han resuelto, qué, qué, qué se tomó en cuenta para llegar a un buen arreglo sobre este tipo de situaciones, o cómo lo detectaron. O sea, muchas veces también es eso, cómo se detecta, en qué momento se detecta, por quién se detecta o por qué pasa la situación, o sea, por qué nadie decía nada, por qué nadie lo detectaba. También sucede de distintas formas. Este tipo de situaciones se da de diferentes formas. Puede ser una o varias personas, puede haber muchas personas que digan, bueno, pues vamos a hacerle así, vamos a hacerle de esta forma. Puede haber, por ejemplo, en empresas que ya son grandes, pues puede haber desde el empleado más chico hasta un gerente, un director de la empresa que se pueda estar involucrando en este tipo de situaciones. No nada más precisamente va a ser el que esté como administrador único, o sea, puede haber más personas involucradas. Entonces sí es interesante todo este tipo de cuestiones para prevenirlos y pues más que nada para que no haya pérdidas en la empresa, porque como ya les decía, si llega a haber pérdidas, bueno, pues muchas veces los negocios quiebran, no hay forma de pagar a los trabajadores, la fuente de trabajo se viene abajo. Entonces sí se debe tener mucho cuidado en este tipo de, de detalles, ¿no? Que no se incurra en una situación de este tipo, porque, bueno, aquí lo estamos viendo nada más desde el punto de vista de lo penal, pero puede haber otras consecuencias en otro tipo de materias, como puede ser la mercantil o la civil. Entonces, es interesante todo este tipo de cosas del derecho que muchas veces se desconoce y pues simple y sencillamente la gente dice no pasa nada, no 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 pasa nada si lo haces, hazlo y después las consecuencias sí son muy graves. Este es un es un es un problema este tipo de cuestiones que tenemos aquí. Está relacionado, como les digo, con los delitos patrimoniales. Entonces sí es bueno saberlo, es bueno tenerlo de conocimiento y de antecedente. Por ejemplo, déjenme decirles de otra situación acá que está más arriba, que esta se llama abuso de confianza. Bueno, el abuso de confianza es al que con perjuicio de alguien dispone para sí o para otro de un bien del cual se le dio la tenencia. Es una cosa mueble ajena. Se le dio una tenencia, pero no el dominio. Entonces también ahí está que se le pone en prisión de 3 meses a 4 años o de 4 a 10 años, o sea, dependiendo de la tenencia, pero no el dominio. Entonces también ahí está que se le pone en prisión de 3 meses a 4 años o de 4 a 10 años, o sea, dependiendo de la forma en cómo se haya llevado a cabo la conducta.
A diferencia de la administración fraudulenta, esto se refiere a que disponga para sí o para otro de cualquier cosa mueble que se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio. Entonces, cuando se es apoderado, sí se transmite, no nada más la tenencia, se le da determinado poder para que tenga posibilidad de manejar los recursos de una empresa, y más si se le otorga una representación a través de escritura, que se encuentre bien estructurada, bien hecha la designación a través de un consejo de administración, de los socios, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, sí tiene sus consecuencias penales. Déjenme ver qué otra cosa también se me hizo interesante y que estaba relacionada ayer con lo que estaban platicando. Bueno, pues es lo del despojo. También hablaban de un despojo y se me hizo curioso la forma en que estaban explicándole a su cliente lo que decían. O sea, a ver ustedes qué opinan, qué me comentan. Decían que le dijera a su cliente, más bien al familiar, al familiar del cliente, que el cliente le dijera al familiar que se saliera del inmueble, porque si no le iban a poner una multa. Entonces yo me quedé pensando, dije, bueno, si se metió digamos un terreno, una casa, porque eso sí no lo especificaron, pero si se metió, digamos, a una casa, bueno, es una sanción penal la que se le... Nada más una multa así como decía, porque esta persona decía que era una multa como de 4,000 pesos, pero acá la multa son 100 días de multa. Entonces no creo que sean 4,000 pesos, pero aparte es pena privativa de la libertad. Entonces, eso se le cataloga como despojo, el que alguien se meta a una casa, a un terreno sin consentimiento del dueño, del que tenga derecho a otorgarlo, o engañándolo, pues eso se considera como despojo. Eso no es cuestión de que nada más le pongan una multa y que le vayan a decir, oiga señor, sálgase y además va a pagar una multa, ¿no? Eso ya es un despojo. Y esto también tiene relación con la cuestión civil, porque pues se trata de bienes y además va a pagar una multa, ¿no? Eso ya es un despojo. Y esto también tiene relación con la cuestión civil, porque pues se trata de bienes inmuebles, de propiedades inmuebles, de bienes raíces, y derivado de eso, de que se introduzcan a un domicilio indebidamente, sin consentimiento del que tiene derecho para otorgarlo, o engañándolo, pues se les puede imponer una sanción penal de pena privativa de la libertad. Entonces, sí se me hizo curioso, no sé ustedes qué opinen, el hecho de que le han dicho a su cliente que le dijera a su familiar que tuviera cuidado porque le iban a poner una multa si no se salía de ahí. Pero no es así multa nada más. Es una pena de prisión de 1 a 6 años y de 300 a 1,000 días multa. Entonces, sí, en muchas ocasiones hay que tener cuidado con esto del asesoramiento que se nos esté dando. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen las cosas por decir. Siempre nosotros como profesionistas, como prestadores de un servicio legal, lo primero que tenemos que hacer es qué dice la ley, qué dice la jurisprudencia, o en todo caso los principios generales del derecho. En base a eso es la forma en que nosotros debemos de aportar la asesoría al cliente o la persona que nos pide el servicio. Porque si no, si no lo hacemos así, de otra forma vamos a estar incurriendo en cosas anómalas, ¿no? No estamos dando bien una asesoría, la gente se va con la creencia de cosas que no son. O sea, por ejemplo, de esto del despojo, hay incluso en otros países unos grupos que les llaman los ocupas, que se meten a las casas, a las viviendas, las ven desocupadas, se meten ahí y ya no se quieren salir. ¿Y por qué tienen la idea de que alguien les dijo que si una casa está desocupada se pueden meter a vivir ahí y ya después se pueden volver propietarios de la misma? Cosa que no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque la casa tiene un dueño. Entonces no es nada más así de que me introduzco en la casa y yo voy a ser el dueño, no.
O sea, la casa tiene un dueño, tiene un titular de esos derechos y pues a él es el que le corresponde decir quién puede vivir en esa casa o no, a quién se la vende o se la renta o se la presta. No puede ser que porque se ve desocupada se introduce en ella. Ahora, ¿qué problemas causa esto para el dueño? Bueno, pues que tenga que interponer una denuncia para sacar a la persona que se ha introducido a su inmueble de su propiedad, y eso lleva tiempo. O sea, a final de cuentas, vamos a suponer que se queden ahí viviendo un año y medio, persona que se ha introducido a su inmueble de su propiedad, y eso lleva tiempo. O sea, a final de cuentas, vamos a suponer que se queden ahí viviendo un año y medio. Entonces, sí incurren en un delito. El delito se llama despojo. No es así como muchos dicen, bueno, pues se meten y ya van a ser los dueños. No es así tan sencillo, no es así tan fácil. Como les digo, el delito se denomina despojo, y es esa causa de meterse un bien, un terreno, una propiedad, una casa, bien inmueble, del cual no se es propietario. Entonces sí tiene sus consecuencias legales el hecho de introducirse a un inmueble sin ser propietarios del mismo. Hay otra situación, por ejemplo, la cuestión del allanamiento de domicilio es diferente al despojo, porque el allanamiento de domicilio es nada más introducirse y luego salirse. O sea, eso es diferente. La finalidad del despojo es con el objetivo de que se quieren quedar ya a vivir allí en el inmueble, se lo quieren apropiar, se ostentan ya como si fueran los dueños y hacen uso del inmueble, de un derecho real que no les pertenece, lo ocupan o impiden materialmente el disfrute del mismo. O sea, esto se lo impiden al dueño. También puede ser que ocupen un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por alguna causa legítima. Esto puede ser que hayan rentado el inmueble y llegue el dueño y se quiere meter. No, ¿por qué? Porque hay arrendamiento. Entonces también ahí puede incurrir en ciertas anomalías el dueño. Entonces, este es en cuanto al delito, otro delito patrimonial, que es el despojo. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto. ¿Qué conocimiento tenían respecto de este tipo de cuestiones? ¿Cómo les ha ido en este tipo de asuntos cuando los han tratado, cuando los han llevado ante agencias del Ministerio Público o en los juzgados? O de asuntos cuando los han tratado, cuando los han llevado ante agencias del Ministerio Público o en los juzgados. Es interesante el tema, todo este tema del, de los abusos de confianza, del fraude. Estaba viendo aquí que, por ejemplo, en Querétaro ya no existe el delito de usura, y es que, pues, ya muchas personas esperan a que les cobren vía judicial los que no les gusta pagar, y ya en el juzgado hacen el descuento de los intereses. Aunque la persona se hayan fijado por ejemplo, en los pagarés un interés muy alto, a final de cuentas el, el juzgador lo reduce al interés que se establece en la ley, para que no se incurra en este tipo de cuestiones de usura. Todavía como cuestión mercantil o civil sí se utiliza el término, y más que nada cuando se resuelven las sentencias, dicen, bueno, pues aquí se detecta que puede haber usura, porque hay usura también a nivel internacional. En los tratados internacionales se hace referencia a la usura, que atenta contra el derecho humano de las personas, en este caso, pues la necesidad o la pobreza que tenga la persona. Entonces, sí, a nivel internacional sí está tipificado la cuestión de la usura. Se puede hacer valer ante los juzgados. Los juzgados serían civiles o mercantiles, cuando un contrato es usurario, un contrato mercantil, un pagaré, una letra de cambio donde se establezcan intereses muy elevados. Bueno, pues se hace valer la figura de la usura, que están cobrando en demasiados intereses,
y ya el juez procede a reducir los intereses al monto establecido, ya sea legalmente o por los bancos. Pero sí, en cuestión penal, sí ya desapareció este tipo de penal de la usura. Ya no existe. Por ejemplo, aquí en Querétaro ya no existe. A lo mejor en otros estados sí existe todavía este tipo penal. Hay fraude, ese sí existe el fraude. Abigeato, bueno, pues ese sería más que nada en los lugares donde hay ranchos con ganado, porque pues ya en una ciudad difícilmente va a haber animales o especies pecuarias. O sea, sí, no, ya en las ciudades sí es muy improbable que existan animales así, por lo mismo de la urbanización y el delito también pues de robo. Y luego también estaba viendo unas jurisprudencias que, por ejemplo, hablan de la administración fraudulenta. ¿Quién puede interponer la denuncia? Bueno, pues los socios de una persona moral lo pueden interponer ya sea de forma colectiva o individual. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser sujetos pasivos del delito. Y claro que sí lo son, porque los actos que lleve a cabo el administrador, pues lógicamente si son indebidos, les va a repercutir en su patrimonio, en sus derechos, en sus acciones. Entonces, en que quiebre el negocio, en que ellos dejen de recibir sus ganancias. Entonces sí les asiste el derecho a los socios en lo individual para promover la querella en contra de la persona que incurre en una administración fraudulenta. También, ya les había comentado esto, puede configurarse respecto de los productos de los bienes entregados al sujeto activo del delito, pero no nada más de los bienes entregados, también de los que pueda ir recibiendo. O sea, con el manejo y desarrollo del desenvolvimiento de las labores de la empresa, se pueden ir recibiendo más productos. Entonces también respecto de ellos se puede incurrir en la administración fraudulenta. Temas así muy interesantes, que además por ser cuestiones penales, bueno, pues el tipo penal es lo que dice la ley y ya. O sea, a partir de eso se le da trámite a la denuncia, a la causa penal, y no se requiere más que pues acreditar los hechos, llevar las pruebas, y con lo que se justifique, lo que se argumenta en la denuncia o en la querella, y ya se desahogan las pruebas. Lógicamente que la persona que se le atribuyan estos actos pues va a pretender defenderse, ¿no? Pero bueno, pues si está todo acreditado, si está todo probado, pues aunque se defienda, de todos modos va a tener que responder por este tipo de situaciones. No se va a quedar así impune. Entonces puede ser desde que lleguen a un arreglo, de que le digan, no, ¿sabes qué? Devuélvenos el dinero y aquí paramos todo. Bueno, pues puede ser así. O puede ser que si no devuelve el dinero, bueno, que diga, no, yo quiero seguir el procedimiento. Muchas veces dicen que son inocentes, y a final de cuentas pues no lo son, y luego se vienen las consecuencias legales. Entonces, sí hay que tener cuidado con todo este tipo de situaciones para que no se incurra en manejo indebido de los recursos de las empresas o de una persona, sea persona física o persona moral. Sí hay que tener cuidado con todo eso. ¿Tienen algún comentario que quieran comentar, aportar aquí al en vivo? Todos los comentarios son bienvenidos. Es interesante todo este tipo de cuestiones, más como les digo, porque van en contra del patrimonio de las personas, atentan con el patrimonio de las personas. Entonces sí hay que tener cuidado con todo este tipo de situaciones, el manejo de los recursos. Si alguien, por ejemplo, me dijera de los manejos de recursos públicos, bueno, esa ya es otra figura jurídica, pero también hay responsabilidad penal.
y responsabilidad administrativa, además de la responsabilidad civil en que también se puede incurrir, pero ya habría que determinar en contra de quién se va a determinar esa responsabilidad. En caso de que sea manejo de recursos de servidores públicos, bueno, pues ya ahí sí se identifica quién hizo el manejo del recurso público, ya incurriría ya en cuestiones de carácter penal o carácter administrativo de la responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, o la civil, pero eso tal vez la civil o la mercantil iría más encaminada a que respondiera en sí el ente público, no tanto la persona, a menos que se acreditara definitivamente mucha gravedad de ellos, pues sí, pero yo pienso que ahí va más encaminado con la persona, con el ente público, ¿no? Pero pues además ya estaría sancionado por las cuestiones, en el ámbito de lo administrativo y lo penal, o sea, el responsable de una situación de ese tipo. Entonces sí, como les digo, hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones. También estoy viendo aquí, por ejemplo, ahora, esto ya es en la ley de amparo, el tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Bueno, el tercero interesado es la parte contraria del quejoso. El quejoso es, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, la persona que se siente agraviada con el acto de autoridad, que manifiesta que se le ha causado un agravio personal y directo en sus derechos humanos. Entonces, el tercero perjudicado siempre va a ser la persona que en el juicio natural o en el procedimiento sea el contrario del quejoso. Es decir, si el quejoso en el juicio principal es la parte actora, entonces el tercero perjudicado, ¿quién sería? Bueno, pues o tercero interesado, ahora la ley lo define como tercero interesado. El tercero interesado va a ser el demandado. Si el actor es el quejoso, el tercero interesado va a ser el demandado. Entonces, sí es interesante este tipo de cuestiones. La ley dice, tercero interesado puede tener tal carácter la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Bueno, la persona que haya gestionado el acto reclamado puede ser que haya interpuesto una demanda, interpuesto una denuncia, o que sea el demandado en ese tipo de procedimientos, o el inculpado en cuestión de delitos, cuestiones de patrimoniales cuando es cuestión penal. Entonces, la contraparte del quejoso, cuando el acto reclamado emane de un juicio, aquí lo especifica ya de otra forma, o controversia del orden judicial, administrativo, agrario, del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. Siempre, para que sea tercero interesado, debe de tener un interés contrario al del quejoso. Eso siempre va a ser un requisito. Eso ya hay hasta jurisprudencias y tesis aisladas donde establecen que siempre debe tener un interés contrario al del quejoso el tercero interesado. Porque si el que se hace pasar como tercero interesado va y dice, no, pues estoy de acuerdo con lo que dice el quejoso, es que si pasó esto, así como dice, no, ese no sería tercero interesado. Entonces, cualquier escrito que interponga lo van a, en ese sentido, o argumentando cosas así, lo van a desechar, le van a decir que no tiene el carácter entonces de tercero interesado. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta para que no nos desechen nuestros escritos. Es importante saber cuándo se le considera tercero interesado a alguien. Bueno, pues es el contrario del quejoso en el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto. Entonces, puede ser la víctima del delito o ofendido, o que tenga derecho a la reparación del daño, o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Esto es cuando hay un juicio de carácter penal que la persona sale afectada. Bueno, pues
por lo regular siempre las personas que resultan responsables en una cuestión de delitos interponen el juicio de amparo. Bueno, la persona que haya sido víctima de ese delito es el tercer interesado del quejoso, o sea, del inculpado. El indiciado procesado cuando el acto reclamado sea el de no ejercicio o desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. Él también va a ser el tercer interesado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el quejoso, la persona que interpuso la denuncia, si ordenan el archivo o si no le dan cauce, no le dan impulso procesal, bueno, pues tiene la posibilidad de interponer el juicio de amparo para que el Ministerio Público atienda su petición. Entonces, si se interpone el amparo, el indiciado procesado es el tercero interesado. También está el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. ¿Sí? Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es tercero interesado el Ministerio Público? Sí. ¿El que interviene en el procedimiento penal? Sí. Dice, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. O sea, que se le haya interpuesto un amparo, que tenga carácter de como responsable dentro de un juicio de amparo que se le catalogue como tal. Esto viene siendo el tercero interesado. También el Ministerio Público Federal, en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que señala esta ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. En este caso ya estamos hablando de otra de las partes del juicio de amparo, que es el Ministerio Público Federal. Puede interponer recursos que señala la ley de amparo y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Bueno, más que nada en el amparo, el Ministerio Público tiene la función de vigilar para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Bueno, más que nada en el amparo, el Ministerio Público tiene la función de vigilar, como bien dice aquí la ley, interponer los recursos, pero también de vigilar, de cuidar que el juicio de amparo se lleve conforme a derecho, que no haya alguna alteración, que pues yo pienso que rara vez pudiera haber una alteración al desarrollo, desenvolvimiento del juicio de amparo, porque por lo regular no que yo tenga conocimiento de una situación así anómala, no, eso sí no. Dices, en amparos indirectos en materia civil y mercantil y con exclusión de la materia familiar donde solo se afectan intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala solo cuando los quejosos hubieran impugnado la constitucionalidad de las normas generales y este aspecto se aborda en la sentencia. Bueno, sí, si las personas en este tipo de juicio civil o mercantil excluyen a la familiar, porque pues hay que recordar que dentro de las cuestiones de orden familiar hay menores de edad o la mujer, entonces ahí se debe de actuar de oficio y el Ministerio Público tiene la facultad para actuar a nombre de ellos y protegerlos. Pero cuando es nada más lo civil o lo mercantil, solamente va a poder interponer los recursos si desde un principio se impugnó la constitucionalidad de las normas generales, es decir, que se esté hablando de que haya una inconstitucionalidad. Entonces, en ese caso, sí, el Ministerio Público Federal puede estar interviniendo dentro del juicio de amparo y estar interponiendo los recursos que establece la ley. En ese caso sí hay un margen más amplio, pero lo de arriba como que se refiere más a lo penal. La primera parte de la fracción cuarta del artículo 5 de las partes del juicio de amparo se refiere más a la cuestión de lo penal. Un poquito de eso del amparo penal y de que, como les digo, va a estar revisando
los juicios o los procedimientos. Entonces, está muy bueno esto. Ustedes coméntenme algo que se les ocurre, qué piensan al respecto de esto que les estoy platicando. Está muy interesante. Todo esto del derecho es muy interesante y nos ayuda bastante para el, para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, ya sea dentro de nuestro trabajo, en la forma de conducirnos con los demás. Sí, es muy interesante todo esto. ¿En qué plazo se puede interponer un juicio de amparo? Eso no lo hemos platicado, ¿no? ¿Verdad? Dice, cuando se reclama una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición en que será de 30 días. Por lo general, el juicio de amparo se interpone dentro de los 15 días siguientes a que se conoció el acto reclamado. Aquí la misma ley lo establece en el artículo 17 de la ley de amparo. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días. Ese es el plazo general o término general. No sé si ustedes tengan algún comentario, algo que quieran aportar respecto de esto que les estoy platicando. ¿Está algún tema que ustedes quieran platicar dentro de esto? ¿Alguna duda que quieran comentar respecto de las materias civiles, familiares o de amparo? Un poquito de mercantil. También hay posibilidad de platicar eso, más que nada la cuestión de sociedades o el procedimiento ejecutivo mercantil. Algo que quieran platicar al respecto, comentar, que quieran saber, que tengan alguna duda, aquí lo podemos comentar para ver qué se puede hacer, dónde lo podemos buscar, qué podemos, qué debemos de consultar para obtener la información que deseamos. Es interesante todo esto del derecho. Es interesante. ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? ¿Alguna pregunta que tengan respecto de la administración fraudulenta, respecto del despojo, respecto de las personas que, partes del juicio, el tercer interesado, el Ministerio Público Federal? Algo que quieran comentar o agregar al respecto. Está abierta la posibilidad de escuchar comentarios, a escuchar opiniones, puntos de vista. A lo mejor ya a ustedes les tocó resolver una situación así parecida o llevar un asunto así de este tipo. Es muy bueno que aporten sus comentarios, sus experiencias, para así tener conocimiento de qué es lo que sucedió, cómo se resolvió, cómo se llevó a cabo todo este tipo de cuestiones. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran platicar en relación a este tipo de cuestiones? Miren, por ejemplo, aquí tenemos los plazos. Plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días.
tenemos los plazos. Plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días. Luego también se viene otro tipo de plazos. Cuando se reclama una norma general, autoaplicativa o de procedimiento de extradición, en que será de 30 días. Cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. Pero eso ya cuando por ejemplo, se concluyó el juicio con sentencia de primera instancia, segunda instancia, o sea, la apelación. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene para interponer el juicio de amparo? Se tiene 8 años, pero cuando se interpone que imponga pena de prisión, pero eso es por lo regular para las personas que se encuentran internas, o sea, que se encuentran purgando la sanción de privación de libertad. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal, comunal, en que será de 7 años, contados a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. A los grupos agrarios o población ejidal o comunidad siempre se les da un plazo mayor para interponer el juicio de amparo, además de que se les protege mucho porque se les considera vulnerables. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como incorporación forzosa al Ejército Armado o Fuerza Aérea Nacional, que podrá presentarse en cualquier tiempo. Esto se refiere a cuando dicen es que lo anda buscando la policía o la judicial, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo quieren detener, se lo quieren llevar, en cualquier tiempo pueden interponer el juicio de amparo. Claro, siempre y cuando no lo detengan o no se trate ya de que un cumplimiento de una orden de detención por orden de aprehensión emitida por un juez. Ahí sí ya no puede ser en cualquier tiempo la interposición del juicio de amparo. Entonces sí hay que tener cuidado con esto de los plazos en que podemos interponer el juicio de amparo, no es en cualquier momento. Ya antes sí, cuando por ejemplo estaba compurgando la pena de prisión la persona, se podía interponer en cualquier tiempo. O sea, si estaba interno la persona, pasaban 10, 15 años, 20 años, dependiendo del plazo de la pena, y se podía interponer el juicio de interno la persona, pasaban 10, 15 años, 20 años, dependiendo del plazo de la pena, y se podía interponer el juicio de 15 años, 20 años, dependiendo del plazo de la pena, y se podía interponer el juicio de amparo en cualquier momento, siempre y cuando estuviera recluida la persona, pero ahorita ya no, podría interponerse en un plazo de hasta 8 años. Entonces, sí es interesante también este tema de en qué plazos podemos poner los juicios de amparo. Aquí está, artículo 17 de la Ley de Amparo, y es interesante, como les comento, porque pues se puede pasar el tiempo y luego al final de cuentas el perjudicado puede ser la persona, el cliente, y entonces sí, ¿cómo lo vamos a hacer para promover su juicio de amparo? Lo dejamos totalmente indefenso. Entonces, sí es interesante todo este tipo de cuestiones. Entonces, sí es interesante todo este tipo de cuestiones que estamos aquí analizando en la vía de esto que nos provee cuestiones que estamos aquí analizando en la vía de esto que nos proporciona
el Internet, del, del, de esto que nos proporciona el Internet, de información que podamos obtener aquí. La página se llama diputados.gov.mx, leyes biblio, y aquí aparece la ley reglamentaria de la ley de amparo, ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Este es el artículo 17 al cual estoy haciendo referencia, y pues no sé si quieren comentar algo, si tienen alguna duda al respecto, alguna experiencia que ustedes hayan tenido respecto de estos temas que hemos platicado el día de hoy. Si no, de lo contrario, pues yo creo que por mi parte sería todo. Y próximamente nos estaremos conectando para ver más temas relacionados con las leyes que regulan nuestra conducta externa como hombres, como ciudadanos, para poder vivir en sociedad. Artículo 15. Bueno, pues tiene relación cuando se trata de actos que importen peligro de privacidad en la vida de las personas. Esto es quién puede interponer el juicio de amparo, que lo puede interponer aunque sea un menor de edad. El órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Esto es cuando detienen a la persona y se le conoce que los tienen así como incomunicados, que no tienen contacto con sus parientes, ni con amistades, con abogado, con nada. Por lo regular es cuando se puede promover este tipo de amparo por cualquier persona, aunque sea menor de edad. Y aquí sí decretan de plano la suspensión de forma inmediata, y de forma inmediata también se ordena que se localice a la persona quejoso, más que nada por quien se está interponiendo el amparo. Y una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado quejoso, más que nada por quien se está interponiendo el amparo. Y una vez lograda la comparecencia, se demanda de amparo, si éste la ratifica por sí o por medio de sus representantes, se demanda y quedarán sin efecto las providencias. Si el baile notifica la demanda de amparo en ese momento, si contesta que sí, ubicada de tomo se manda a presentar ante el juez federal para darle continuidad a su de garantías. Antes dan hasta un año para de garantías. Entonces, todos estos temas son bien interesantes. Dan hasta un año para que se presente el agraviado a ratificar a presentarse en los derechos humanos de los ciudadanos. Es cuando se procede a interponer el juicio de garantías. Bueno, yo creo que por el momento vamos a parar